Decían que la oficina del piso 48 estaba maldita. 5 secretarias habían renunciado en 5 semanas. Una se fue llorando. Otra salió en ambulancia después de un misterioso ataque de pánico. Y las 3 restantes simplemente dejaron de contestar el teléfono para siempre. Para el mundo corporativo, Lorenzo Moretti era simplemente el despiadado director ejecutivo de un imperio global de transporte marítimo. Pero para el mundo clandestino, Lorenzo era el jefe intocable del sindicato siciliano que operaba desde Nueva York. Su oficina era la guarida del león, donde una mirada equivocada podía terminar con una carrera o con una vida. Nadie sobrevivía a su temperamento. Nadie duraba una semana. Hasta que una chica crónicamente torpe, con apenas $30 en el bolsillo, tropezó con su alfombra persa y lanzó una taza de espresso ardiente por los aires, cambiando para siempre el equilibrio de poder de toda la mafia de la costa este. El horizonte de Manhattan era un trazo gris y dentado contra la lluvia de noviembre cuando Chloe Jenkins se detuvo, frente al monolito de cristal de Moretti Logistics. Chloe tenía 24 años, se ahogaba bajo el peso de $80.000 en deudas médicas de su madre, y llevaba puesto un abrigo beige de segunda mano al que le faltaban 2 botones. Te pagan el triple de la tarifa del mercado, Chloe. Pero debo advertirte, le había dicho Brenda Carmichael, la reclutadora de Apex Corporate Staffing, esa misma mañana por teléfono. La voz de Brenda estaba tensa, bajando el volumen como si tuviera miedo de que la estuvieran escuchando. El señor Moretti consume asistentes como si fueran agua. Es exigente. Es implacable. Si respiras demasiado fuerte, estás despedida. Mantén la cabeza agachada, haz los archivos y bajo ninguna circunstancia, mires en sus libros de contabilidad privados. A Chloe no le importaba si Lorenzo Moretti era el mismísimo diablo. El triple de la tarifa del mercado significaba que podía dejar de esquivar las llamadas de los cobradores de deudas. Chloe apretó su portafolio de cuero de imitación, respiró hondo y cruzó las puertas giratorias hacia la extensión de mármol italiano y acero cepillado. El piso 48 estaba completamente en silencio. No zumbaba con el ruido corporativo habitual de teléfonos sonando y teclados chasqueando. Se sentía como un mausoleo. Chloe se acercó al enorme escritorio de caoba situado frente a unas imponentes puertas dobles. El letrero con el nombre de la secretaria anterior ya estaba en la papelera. Antes de que pudiera siquiera sentarse, las puertas dobles se abrieron violentamente de par en par. Un hombre con un traje gris pizarra fue prácticamente expulsado de allí, tropezando con sus propios pies. Si el cargamento en los muelles de Brooklyn es interceptado otra vez, rugió una voz desde el interior de la oficina, profunda y resonante, con un grueso acento siciliano que le recorrió la espalda a Chloe como una descarga eléctrica. No solo te despido, Alberto. Me aseguraré de que jamás vuelvas a caminar cerca de un cuerpo de agua. ¿Fue? Alberto escapó corriendo, con el rostro pálido como un fantasma, sin siquiera mirar a Chloe. Chloe se quedó paralizada. En el umbral de la puerta estaba Lorenzo Moretti. Era una fuerza de la naturaleza. Alto, con 1,93 m de estatura, enfundado en un traje de carbón a medida que abrazaba perfectamente las líneas anchas de sus hombros. Su cabello era negro azabache, ligeramente despeinado por haberse pasado las manos por él en señal de frustración, y sus ojos, de un ámbar penetrante y glacial, se clavaron en Chloe. Se parecía menos a un ejecutivo de logística y más a un depredador evaluando a un pájaro muy pequeño y muy fuera de lugar. ¿Quién eres tú?, ladró Lorenzo, con la voz pasando del rugido a un silencio peligroso y letal. Yo soy Chloe, tartamudeó Chloe, soltando inmediatamente su portafolio. Mientras se agachaba para recogerlo, su rodilla golpeó el pesado escritorio de caoba, haciendo que un pisapapeles de cristal decorativo cayera al suelo. Se hizo añicos en una docena de piezas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chloe cerró los ojos con fuerza, esperando la erupción. La habían despedido. Ni siquiera había fichado y ya la habían despedido. En cambio, escuchó una exhalación lenta y pesada. Apex Staffing te envió, declaró Lorenzo, frotándose las sienes como si combatiera una migraña. Sí, señor Moretti. Lo siento mucho por el pisapapeles. Lo pagaré de mi primer cheque, si es que llego a recibir un cheque. Lorenzo la miró fijamente. Sus secretarias anteriores habían sido mujeres pulidas y aterradoramente eficientes que caminaban sobre
cáscaras de huevo y usaban tacones de diseñador. Esta chica llevaba mocasines gastados y lo miraba con ojos grandes y aterrorizados color avellana, temblando como una hoja. «Recógelo», dijo él fríamente. «Y tráeme un espresso negro. Sin azúcar. Si tiene aunque sea un grano de azúcar, estás despedida». Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina, dejando las puertas abiertas. Chloe pasó los siguientes 10 minutos de rodillas recogiendo los fragmentos de cristal, con el corazón golpeándole las costillas con fuerza. Cuando finalmente llegó a la pequeña cocina ejecutiva, tenía las manos tan temblorosas que apenas podía manejar la máquina de espresso comercial. Entró en la oficina de Lorenzo, balanceando cuidadosamente la pequeña taza de porcelana en su platillo. Lorenzo estaba sentado detrás de su enorme escritorio, hablando en italiano a toda velocidad en un teléfono desechable. No parecía un director ejecutivo. Parecía un hombre organizando una guerra. «No me importa lo que piense Matteo Rossi. El territorio es nuestro. Si Rossi mueve su producto por el Southport, quemen el almacén», ordenó Lorenzo por teléfono. Chloe se congeló. «Quemen el almacén». Lorenzo colgó y la miró, entornando sus ojos ámbar. «Habla italiano, señorita Jenkins». No, mintió Chloe rápidamente, tragando saliva. Era verdad que no hablaba italiano. Solo sabía la palabra quemar porque su abuela la gritaba cuando cocinaba. Pero el tono implicaba violencia. Violencia real. «Bien. Deje el café y organice los archivos de la izquierda. No toque el libro de cuero rojo de la derecha». Chloe asintió y dio un paso al frente. Pero al hacerlo, el talón de su mocasín gastado se enganchó en el borde de la gruesa alfombra persa antigua. Ocurrió a cámara lenta. Chloe tropezó hacia adelante, sus brazos se agitaron, el platillo se inclinó y el espresso negro ardiente salió disparado por los aires, aterrizando de lleno en la solapa del traje de $3.000 de Lorenzo Moretti y salpicando el cuello blanco, prístino de su camisa. Chloe golpeó el suelo con fuerza, jadeando mientras se le cortaba el aliento. Se quedó tendida ahí por un segundo, mirando los intrincados patrones de la alfombra. «Bueno», pensó, «al menos los cobradores de deudas no podrán encontrar mi cadáver». «Levántese». La voz no gritaba. Era un siseo terrificante y bajo. Chloe se puso de pie de un salto, con la cara ardiendo de humillación y terror. Lorenzo estaba parado, una mancha oscura extendiéndose por su pecho. Tenía los puños cerrados a los lados, los nudillos blancos como la nieve, con la mandíbula apretada. Lorenzo sacó un pañuelo de lino del bolsillo y lo aplicó inútilmente sobre la mancha. Cerró los ojos y respiró tan profundo que su pecho se expandió notablemente. «En 5 semanas he tenido a una mujer que robó secretos corporativos, a una mujer que intentó acostarse conmigo para conseguir un ascenso, y a una mujer que lloró cuando le pedí que usara una grapadora. Usted es la primera en agredirme físicamente con una bebida». «Me tropecé», susurró Chloe, con lágrimas escociendo en los ojos. «Soy torpe. Tengo un problema con la percepción espacial. Me voy ahora mismo». Se dio la vuelta hacia la puerta, envolviéndose los brazos alrededor del cuerpo. Había fracasado. De vuelta a los avisos de desahucio. «Le dije que se fuera». Chloe se detuvo en seco y miró por encima del hombro. Lorenzo estaba desabotonándose la arruinada chaqueta del traje y tirándola sobre el respaldo de su silla de cuero. Debajo de ella, su camisa blanca se ceñía a las líneas duras y musculosas de su pecho. Parecía completamente agotado. «Dominique llega en 10 minutos», murmuró Lorenzo, casi para sí mismo. «No tengo tiempo para entrevistar a otro imbécil hoy. Lleve mi chaqueta a la tintorería de abajo. Debajo del escritorio encontrará una caja con archivos. Ordénelos por fecha. Si derrama algo más, la tiro por esa ventana». Señaló el vidrio de piso a techo que daba a Manhattan. No bromeaba. Chloe asintió vigorosamente, agarró la chaqueta arruinada y salió disparada de la habitación. Durante los siguientes 4 días, Chloe operó en un estado de alerta máxima de supervivencia. La oficina era un ecosistema extraño. Lorenzo raramente hacía trabajo de logística. En cambio, hombres de aspecto rudo con trajes caros entraban y salían constantemente de la oficina. Había conversaciones susurradas sobre cargamentos, cobros y la banda de Rossi.
La torpeza de Chloe no desapareció mágicamente, pero sí fue mutando. El martes, accidentalmente trituró un menú de comida para llevar en lugar de un documento confidencial, lo que, paradójicamente, salvó a Lorenzo de comer en un restaurante que, según supo después en las noticias, había sido allanado por el FBI por lavado de dinero. El miércoles, dejó caer una pila de archivadores pesados justo cuando un hombre intimidante con el rostro marcado de cicatrices, llamado Dominique Russo, el subjefe de Lorenzo, aunque Chloe aún no sabía ese título, entraba por la puerta. Dominique tuvo que saltar hacia atrás para no hacerse añicos un pie, lo que descarriló por completo su airada diatriba sobre un cargamento de armas desaparecido. Lorenzo la había observado ese miércoles desde detrás de su escritorio, con una expresión extraña y calculadora en sus ojos ámbar. No la había despedido. De hecho, casi parecía divertido. Entonces llegó la tarde del jueves. Lorenzo estaba en una reunión en la sala de conferencias de paredes de vidrio al final del pasillo. Chloe estaba en su escritorio organizando el caótico papeleo de la semana. Lo vio ahí sentado. El libro de contabilidad rojo. Brenda de Apex la había advertido. Lorenzo la había advertido. Era un libro grueso y encuadernado en cuero vintage, completamente fuera de lugar entre los modernos iPads y las elegantes laptops. No iba a tocarlo. Pero mientras extendía el brazo sobre el escritorio para agarrar un bolígrafo extraviado, su manga atrapó el pesado abrecartas de plata, que se cayó de lado, golpeando una pila de archivos, que se deslizó directamente sobre el libro rojo, que cayó al suelo. Dios mío. Chloe entró en pánico y cayó de rodillas. El libro se había abierto al caer. Páginas sueltas con notas escritas a mano se habían desparramado por el suelo de madera debajo del escritorio. Chloe se apresuró a recogerlas. No tenía intención de mirar, pero siempre se le habían dado bien los números. Era por eso que llevaba la facturación médica de su madre. Mientras apilaba las páginas sueltas para volvérselas al libro, su vista captó las columnas de cifras. Eran registros financieros, tarifas de puerto, costos de almacenamiento, pagos de seguridad. Pero algo estaba terriblemente mal. Chloe frunció el ceño y se sentó sobre los talones. Los totales en la parte inferior de la página correspondientes a los puertos sur de Brooklyn no coincidían con la suma de los registros semanales. Había una discrepancia repetitiva. Alguien estaba moviendo el punto decimal en la tercera semana de cada mes, desviando exactamente $150.000 del total. Al cabo de un año, eso era casi $2 millones. ¿Qué estás haciendo? La voz fue como un latigazo en la habitación silenciosa. Chloe jadeó y dejó caer los papeles. Lorenzo estaba parado en el umbral de la puerta, con el rostro como una máscara de furia absoluta y aterradora. Dominique Russo estaba justo detrás de él, con la mano moviéndose instintivamente hacia el interior de su chaqueta. Lo tiré sin querer, balbució Chloe, retrocediendo hasta que su espalda golpeó el escritorio de caoba. Lo siento. Lo siento mucho. Mi manga atrapó el abrecartas. Lorenzo cruzó la habitación en 3 zancadas enormes. No la miró. Miró el libro abierto en el suelo. Tenía la mandíbula tan apretada que un músculo le pulsaba violentamente cerca del oído. Se agachó y recogió las páginas. ¿Leíste esto?, dijo Lorenzo. No era una pregunta. Era una sentencia de muerte. No, quiero decir, sí, solo un vistazo, lloró Chloe, con las lágrimas derramándose por sus mejillas. No fue a propósito. Solo vi los números y estaban mal y estaba tratando de volvérselos a poner en su sitio. Lorenzo se congeló. Lentamente giró la cabeza para mirarla. ¿Qué dijiste? Dominique entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Enzo, es un riesgo. Lo resolvemos ahora, dijo Dominique. Cállate, Dom, dijo Lorenzo en voz baja, sin romper el contacto visual con Chloe. ¿Qué quieres decir con que los números estaban mal? Chloe tragó saliva. Estaba aterrorizada, pero los números eran lo único que tenía sentido en su cabeza en ese momento. La página del puerto sur de Brooklyn. ¿Quién hace la aritmética o es muy malo en matemáticas o te está robando? Descuentan $150.000 cada tercera semana. Está oculto en la columna de costos de transporte,
Pero si llevas el 1, el total está corto. El silencio cayó sobre la habitación de nuevo. Esta vez era más pesado. Lorenzo miró la página en su mano. Sus ojos ámbar escanearon las columnas rápidamente. Luego miró a Dominique. El rostro de Dominique se había puesto pálido. Enzo. Carlo maneja la caja de Brooklyn. Lleva 20 años con la familia. Carlo está muerto, susurró Lorenzo. Volvió a mirar a Chloé, que todavía estaba encogida contra el escritorio. La despiadada brutalidad que expresaba su rostro desapareció durante una fracción de segundo, reemplazada por algo parecido a la conmoción. 5 contadores mafiosos altamente entrenados no habían detectado el robo. Su torpe y aterrorizada secretaria de 24 años, que usaba zapatos gastados y no podía servir una taza de café sin provocar un desastre, había desmantelado un robo de $2 millones al dejar caer un libro en el suelo. Lorenzo se puso de pie. Extendió la mano hacia abajo, agarró el brazo superior de Chloé con una mano firme y cálida, y la levantó. Señorita Jenkins, dijo Lorenzo, con una voz aterradoramente calmada. Cancele mis citas de esta tarde. Usted y yo vamos de compras. Necesita un vestido. De compras, repitió Chloé, con voz temblorosa. ¿Me están despidiendo o me van a matar? Dominique soltó una risa áspera desde el rincón de la habitación. Lorenzo le lanzó una mirada de silencio antes de volver a mirar a Chloé. Si quisiera que estuviera muerta, señorita Jenkins, no habría sobrevivido al incidente del expreso del lunes. No. Mañana por la noche es la gala benéfica anual de navegación en el Waldorf. Todos los grandes ejecutivos del sector marítimo del noreste estarán allí. Sus ojos se oscurecieron. Incluidos Matteo Rossi y Carlo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Porque Lorenzo dio un paso más cerca, su presencia completamente abrumadora, desprendiendo olor a colonia cara y peligro. Carlo sabe que empleo auditores agresivos. Sabe que soy paranoico. Pero también sabe que acabo de contratar a una chica sin esperanza, torpe y tímida de una agencia de trabajo temporal que rompe mi cristal. Usted es la cobertura perfecta. Chloé sintió cómo se le escurría la sangre del rostro. ¿Cobertura para qué? Para observar, dijo Lorenzo suavemente. Tiene una mente para los números y un ojo para los detalles que no encajan. En la gala, estará a mi lado. Observará a Carlo. Observará con quién habla, especialmente si habla con Matteo Rossi. Si Rossi está respaldando el robo de Carlo, tenemos una guerra en nuestras manos. Señor Moretti, yo no puedo estar en una guerra de la mafia. Solo necesito pagar las facturas del hospital de mi mamá. Las palabras salieron disparadas antes de que pudiera detenerlas. Lorenzo hizo una pausa. La dureza en sus ojos se suavizó solo 1 milímetro. Tu madre está enferma. Chloé bajó la vista, avergonzada. Falleció el año pasado. Los tratamientos no funcionaron. La deuda sí sobrevivió, sin embargo. Salió ilesa. Lorenzo la miró fijamente durante un largo momento. En su mundo, la debilidad era un riesgo. El apalancamiento era para ser explotado. Pero mirando a la chica del abrigo de segunda mano, sintió un extraño y desconocido apretón en el pecho. $50.000, dijo Lorenzo de repente. Chloé levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo? Asiste a la gala. Actúas como mis ojos. Haces exactamente lo que yo diga. Mañana por la noche, voy a transferir $50.000 directamente a tus acreedores. Chloé no podía respirar. $50.000. Reduciría su deuda a una fracción manejable. Era transformador. Era un trato con el diablo. Bien, susurró. Bien. Lo haré. El gran salón de baile del Waldorf era un mar de lámparas de araña centellantes, copas de champán tintineando y el silencioso y peligroso zumbido de gente poderosa pretendiendo ser civilizada. Chloé se sentía una impostora. Lorenzo la había enviado a una boutique privada en la Quinta Avenida y había dejado toda la cuenta en su tarjeta negra. Actualmente llevaba un vestido de seda verde esmeralda hasta el suelo que se ceñía a sus curvas de una manera que la hacía ruborizarse cada vez que se veía reflejada. Su cabello estaba elegantemente recogido,
Y llevaba unos pendientes de lágrimas de diamante que Lorenzo le había entregado casualmente en la limusina, afirmando que eran accesorios para la velada. Cuando Lorenzo la había visto salir del ascensor privado esa noche, se había quedado completamente parado en seco. El despiadado jefe de la mafia había perdido las palabras durante 3 segundos completos, mirándola con una intensidad que hizo que el estómago de Chloe diera un vuelco. «Quédate cerca de mí», murmuró Lorenzo ahora, con la mano posada ligeramente en la parte baja de la espalda de Chloe mientras navegaban por el abarrotado salón de baile. Su toque le ardía a través de la fina seda del vestido. «Lo intento», siseó Chloe entre dientes, intentando no tropezar con su propio dobladillo. «Pero todo el mundo nos está mirando». «Te están mirando a ti», corrigió Lorenzo en voz baja, con un tono de orgullo posesivo que rápidamente enmascaró. «Mira hacia la escultura de hielo». «Las 3 en punto». Chloe giró discretamente la cabeza. De pie junto a un cisne enorme que se derretía estaba un hombre mayor y sudoroso con smoking. «Carlo». Retorcía nerviosamente una servilleta de cóctel. «Parece asustado», observó Chloe. «Debería estarlo», respondió Lorenzo fríamente. «Ahora mira quién se le acerca». Un hombre alto y de rasgos afilados, con el cabello canoso engominado hacia atrás y una sonrisa cruel, se acercó a Carlo y le dio una palmada en el hombro, inclinándose para susurrarle algo. «Matteo Rossi», dijo Lorenzo, con la voz reduciéndose a un susurro letal. «Entonces Rossi es quien se lleva el dinero desviado. Está financiando una expansión con mi propio dinero». «Señor Moretti». «Lorenzo», dijo Chloe, sintiendo un repentino pico de pavor real. «Carlo acaba de entregarle algo. Quizás un ticket de aparcacoches». Los ojos de Lorenzo se entornaron. «Buen ojo, Chloe». Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Sonaba como terciopelo envuelto en acero. «Rossi se va pronto. Va a buscar en su coche lo que Carlo le acaba de dar acceso. Probablemente las llaves de las cuentas en el extranjero. ¿Qué hacemos?» Lo seguimos al exterior en silencio. La mano de Lorenzo se apretó alrededor de su cintura, guiándola fuera del salón de baile y hacia los opulentos y tenuemente iluminados pasillos del Waldorf. La música fue desvaneciéndose detrás de ellos. Salieron al callejón del ballet. El aire de noviembre era cortante y frío. Chloe tembló, el vestido esmeralda siendo totalmente inútil contra el frío. Lorenzo se quitó inmediatamente la chaqueta de smoking a medida y la colocó sobre los hombros de Chloe. El calor de su cuerpo y su embriagador aroma la envolvieron. «Gracias», susurró Chloe, mirándolo. En las sombras del callejón, Lorenzo la miró desde arriba. La adrenalina de la noche, la marcada diferencia entre esa chica inocente y su mundo oscuro le golpeó de lleno. Extendió la mano y rozó suavemente con el pulgar el pómulo de Chloe. «Lo hiciste bien esta noche», Piccola, murmuró Lorenzo. Antes de que Chloe pudiera procesar el gesto íntimo, la pesada puerta de acero del garaje subterráneo se abrió de golpe a 20 metros de distancia. Matteo Rossi salió acompañado de 2 guardaespaldas enormes. Lorenzo al instante empujó a Chloe detrás de él, llevando la mano a la pistolera oculta bajo el brazo. Rossi los vio y su cruel sonrisa se ensanchó. «Enzo, ¿te vas tan pronto? ¿O bajaste aquí para despedir a tu contador?» «Bajé aquí a recuperar lo que es mío», dijo Lorenzo, su voz resonando en el callejón de concreto. «El dinero que desvió Carlo. Entrega las memorias». Rossi se rió. Era un sonido seco y rasposo. «Te estás ablandando, Enzo, trayendo a una civil a un ajuste de cuentas». Rossi hizo un gesto hacia sus guardaespaldas. «Mátenlos a los 2. Dejen intacto el rostro de la chica. Es demasiado guapa para arruinarla». El corazón de Chloe se detuvo. Uno de los guardaespaldas sacó un arma silenciada con una velocidad aterradora. Lorenzo desenfundó la suya, pero el guardaespaldas ya le llevaba ventaja. El cañón apuntaba directamente al pecho de Lorenzo. El pánico estalló en el cerebro de Chloe. No pudo pensar. Solo reaccionó. Se lanzó hacia adelante, agarrando la parte trasera de la camisa de Lorenzo para jalarlo hacia atrás. Pero al hacerlo, el tacón de su estileto de diseñador se partió limpiamente en un adoquín elevado. Con un grito, Chloe se precipitó hacia adelante,
el peso entero de su cuerpo golpeando la espalda de Lorenzo. La colisión los mandó a los dos estrellarse contra el duro concreto. Pum. Pum. 2 balas silenciadas rasgaron el aire exactamente donde había estado el pecho de Lorenzo una fracción de segundo antes. Se incrustaron en la pared de ladrillos detrás de ellos. Lorenzo cayó al suelo y rodó sin problemas. Antes de que el guardaespaldas pudiera ajustar su puntería hacia abajo, Lorenzo disparó 2 veces. El guardaespaldas cayó. El segundo guardaespaldas vaciló, sorprendido por el repentino caos. Lorenzo no perdió el ritmo. Un tercer disparo y el segundo guardaespaldas cayó, aferrándose al hombro y gritando. Matteo Rossi, con el rostro pálido de terror repentino, dejó caer el ticket del ballet y corrió de vuelta hacia el garaje. El silencio descendió sobre el callejón, roto solo por los gemidos del guardia herido y la respiración pesada y entrecortada de Lorenzo Moretti. Lorenzo se incorporó lentamente del suelo, manteniendo la pistola apuntada hacia la puerta del garaje. Una vez que estuvo seguro de que Rossi se había ido, se giró frenéticamente. Chloe estaba acurrucada en el concreto, sujetándose el tobillo. La chaqueta de smoking de Lorenzo enredada a su alrededor. Temblaba violentamente, con lágrimas corriendo por la cara. Lorenzo cayó de rodillas a su lado y soltó el arma. Sus manos revolotearon sobre ella, aterrado de tocarla, aterrado de encontrar sangre. Chloe, Chloe, mírame, ordenó Lorenzo, con la voz ronca de un pánico que sus enemigos nunca habían visto. Te dispararon. Estás sangrando. No, sollozó Chloe, jadeando. Levantó el pie. Se me rompió el zapato. Me tropecé. Arruiné el vestido. Lorenzo miró el tacón roto. Miró los agujeros de bala en la pared de ladrillos justo donde había estado su corazón. Luego volvió a mirar el rostro manchado de lágrimas y aterrorizado de la chica torpe que acababa de salvarle la vida, completamente por accidente. Una risa ahogada y sin aliento escapó de los labios de Lorenzo. Era un sonido que no había emitido en una década. Tomó a Chloe del concreto y la aplastó contra su pecho, envolviéndola con los brazos tan fuerte que podía sentir el frenético latido de su corazón. Arruinaste el vestido, susurró Lorenzo en el cabello de Chloe, cerrando los ojos mientras la sostenía en el frío callejón. Señorita Jenkins. Usted va a ser mi muerte o mi absoluta salvación. El elegante SUV blindado surcó las calles empapadas de lluvia de Manhattan, pasándose 3 semáforos en rojo antes de incorporarse a la autopista del lado oeste. Dentro de la oscura cabina, el silencio era sofocante, roto solo por el chirrido rítmico de los limpiaparabrisas y la respiración entrecortada de Chloe. Chloe seguía con la enorme chaqueta de smoking de Lorenzo puesta. El vestido esmeralda arruinado estaba manchado con el hollín del callejón, y sostenía el estileto roto en el regazo como un arma inútil. Lorenzo estaba sentado a su lado, una figura fantasmal en la penumbra. Daba órdenes a toda velocidad en italiano en un teléfono desechable, con voz dura, autoritaria y completamente aterradora. Colgó y lanzó el teléfono sobre la consola central, finalmente girándose para mirarla. Respira, Chloe, ordenó Lorenzo suavemente. Estás entrando en shock. Respira hondo. Un hombre me disparó, logró susurrar Chloe, con los dientes castañeteando. Tú disparaste a gente. Había sangre en el concreto. Bienvenida a mi mundo, dijo Lorenzo, con la brutal honestidad cortando el aire. Extendió la mano por encima del asiento de cuero y tomó las manos temblorosas de Chloe entre las suyas, grandes y cálidas. Sus pulgares dibujaban círculos reconfortantes sobre los nudillos de Chloe. Rossi hizo su jugada. Fue torpe y falló gracias a ti. Pero eso significa que la Guerra Fría terminó. Yo solo quería pagar las facturas médicas de mi mamá. Una lágrima resbaló por la mejilla de Chloe, dejando un rastro limpio a través del leve rastro de suciedad en su cara. No puedo ser parte de esto. Tengo un gato. Tengo que volver a mi apartamento en Queens. Los ojos ámbar de Lorenzo se oscurecieron. Miró la mampara que los separaba del conductor, luego volvió a mirarla. Ya no tienes apartamento en Queens. Chloe se quedó helada. ¿Cómo? El teléfono de Lorenzo vibró. Lorenzo echó un vistazo a la pantalla, con un músculo pulsando en la mandíbula. Dominique acaba de salir de tu edificio en Astoria.
10 minutos después de que dejáramos el Waldorf, los hombres de Rossi forzaron tu puerta. Registraron el lugar buscándote. Si no hubieras venido a la gala, si te hubiera enviado a casa a las 5 como una secretaria normal, Lorenzo se detuvo, cerrando los ojos durante una fracción de segundo, como si el pensamiento le causara dolor físico, te habrían matado para castigarme. El aire abandonó los pulmones de Chloe de golpe. Mi gato, dijo Chloe, aterrada de la respuesta. Dominique encontró al gato escondido en las baldosas del techo, la tranquilizó Lorenzo rápidamente, percibiendo su creciente pánico. Tiene al animal. Pero no puedes volver allí. Rossi vio tu cara. Te vio conmigo. A sus ojos, ya no eres una trabajadora temporal. Eres un activo valioso. Vienes conmigo. El SV entró en un garaje subterráneo altamente fortificado debajo de un moderno rascacielos en Harrison Street en Tribeca. Esto no era la oficina corporativa. Era la fortaleza privada de Lorenzo. 15 minutos después, Chloe se encontraba sentada en el borde de un sofá enorme y esponjoso en un ático que parecía sacado de una revista de arquitectura. Las ventanas de piso a techo ofrecían una panorámica mareante del río Hudson. Lorenzo emergió de un pasillo cargando un elegante maletín médico de cuero. Había descartado su corbata y desabotonado los 3 primeros botones de su camisa blanca arruinada, enrollando las mangas para revelar antebrazos llenos de músculos y leves cicatrices desvanecidas. Lorenzo se arrodilló en la alfombra mullida frente a ella. Sin preguntar, levantó suavemente la pierna derecha de Chloe, apoyando el pie descalzo de Chloe sobre su rodilla. Chloe jadeó, con el rostro encendiéndose de un carmesí intenso mientras los dedos cálidos de Lorenzo le rozaban el tobillo. «Puedo hacerlo yo», tartamudeó Chloe, intentando retirar la pierna. «Quieta», ordenó Lorenzo, aunque su tono no tenía ninguna malicia. Abrió una toallita con alcohol. «Te raspaste la rodilla y el tobillo cuando me tiraste al suelo. Hay que limpiarlo». Cuando el alcohol le escoció en la piel, Chloe siseó, aferrándose con las manos al borde del sofá. Lorenzo sopló suavemente sobre el raspón, el gesto tan sorprendentemente tierno que Chloe olvidó cómo respirar. El despiadado jefe del sindicato siciliano estaba de rodillas haciendo de enfermero para una trabajadora temporal torpe. «Transferí el dinero», dijo Lorenzo en voz baja, sin levantar la vista mientras ponía una venda. «¿Qué?» «Los $50.000. Mientras estábamos en el coche. Ya está en tu cuenta. La transferencia se completará por la mañana. La deuda de tu madre está solucionada». Lorenzo finalmente levantó la vista, sus ojos ámbar encontrándose con los de Chloe con una intensidad que hizo que el corazón de Chloe latiera más rápido que los disparos del callejón. «Cumplo mis promesas, Chloe. Y te prometo esto, Rossi nunca te tocará. Estás bajo mi protección ahora». Chloe lo miró fijamente. Tenía miedo de él, miedo de su mundo. Sin embargo, mirando esos ojos dorado-marrones, envuelta en su aroma a colonia y pólvora, sintió una absurda e irracional sensación de total seguridad. «Gracias», susurró Chloe. «No me des las gracias todavía», dijo Lorenzo, poniéndose de pie. «Porque mañana vamos a desmantelar mi empresa para averiguar hasta dónde llega la podredumbre de Carlo». Chloe no pudo dormir. El dormitorio de invitados que le había dado Lorenzo era más grande que todo su apartamento, con una cama quínsice con sábanas de algodón egipcio. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el destello del cañón en el callejón. A las 3 de la mañana, se rindió. Llevando un par de pantalones de chándal de Lorenzo, que tuvo que doblar 4 veces por la cintura, y una de sus camisetas negras o oversize, se deslizó descalza hacia el enorme salón. El ático estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la calefacción central. Sobre la mesa de cristal del comedor, Lorenzo había dejado su laptop seguro y una pila de archivos que Dominique había traído antes esa noche. Chloe se acercó instintivamente hacia la mesa. Su ansiedad siempre exigía una salida, y para Chloe, los números eran el mecanismo definitivo para calmarse. Los números no te disparaban. Los números no mentían. Solo había que ordenarlos correctamente. Abrió el laptop. Lorenzo lo había dejado desbloqueado, un increíble despliegue de confianza, o quizás una prueba. Chloe abrió los duplicados digitales del libro de contabilidad rojo y comenzó a cruzar los datos de las cuentas.
del puerto sur de Brooklyn con los manifiestos bancarios en alta mar. Durante 2 horas, el único sonido en la habitación fue el rápido clic del ratón y sus murmullos ocasionales. Chloe rastreó los incrementos de $150.000 que faltaban. Carlo estaba efectivamente desviándolos, canalizándolos hacia una cuenta de retención. Pero mientras Chloe profundizaba en los números de ruta Swift, frunció el ceño. El dinero no iba directamente a Matteo Rossi. Estaba rebotando a través de una empresa fachada inmobiliaria registrada en Delaware llamada Bitman & Lowe Equities. ¿Qué estás haciendo levantada? Chloe saltó, casi tirando un vaso de agua. Lorenzo estaba parado en el umbral del pasillo, vistiendo solo un par de pantalones oscuros de dormir. Tenía el pecho desnudo, mostrando un lienzo aterradoramente bello de un intrincado águila siciliana extendiéndose por el pectoral y el hombro izquierdo. No podía dormir, dijo Chloe, con la voz entrecortándose ligeramente mientras forzaba sus ojos a volver a la pantalla. Así que empecé a mirar los números de ruta. Lorenzo se acercó, sus pies descalzos silenciosos sobre el suelo de madera. Se paró detrás de la silla de Chloe, inclinándose de manera que su pecho rozó el hombro de Chloe. ¿Y qué encontró mi brillantemente torpe secretaria? Carlo es un ladrón, pero no es el cerebro de la operación, dijo Chloe, señalando la pantalla. Chloe estaba en su elemento ahora, el miedo temporalmente eclipsado por el rompecabezas. Mira aquí. Carlo envió el dinero a Bitman & Lowe Equities. Pero Rossi no es el dueño de Bitman & Lowe. Los ojos de Lorenzo se entornaron, mirando la pantalla. ¿Quién lo es entonces? Es una empresa pantalla. Pero para autorizar transferencias de más de $100.000, el banco necesita la firma de un garante corporativo secundario. Un respaldo legal. Chloe abrió un PDF escaneado del estatuto del banco. El garante inscrito para Bitman & Lowe es Richard Crane. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. Richard, susurró Lorenzo, el nombre goteando veneno. Tu abogado corporativo, asintió Chloe lentamente. Carlo era solo el ejecutor. Richard Crane es el arquitecto. Ha estado moviendo tu dinero para financiar la expansión de Rossi, probablemente a cambio de un porcentaje enorme y una promesa de poder cuando Rossi finalmente intentara desbancarte. Lorenzo retrocedió, pasándose una mano por el rostro. Richard Crane no era simplemente un empleado. Era un consejero en el mundo corporativo. Había redactado el testamento del padre de Lorenzo. Conoce todas mis cuentas, dijo Lorenzo, con una voz aterradoramente monótona. Conoce los códigos de seguridad de los contenedores de carga. Si Richard está con Rossi, toda nuestra red logística está comprometida. Lorenzo miró a Chloe. La admiración en sus ojos era inconfundible. 5 auditores. Un equipo de experimentados subjefes de la mafia. Y ninguno lo detectó. Hizo falta una chica en pantalones de chándal oversize y con predilección a derramar café para desmantelar un golpe corporativo. Tú, murmuró Lorenzo, inclinándose hacia abajo y enmarcando suavemente el rostro de Chloe entre sus manos. Lorenzo la obligó a mirarlo. Eres extraordinaria. La respiración de Chloe se cortó. El pulgar de Lorenzo recorrió su mejilla, enviando una descarga eléctrica directa a su interior. El despiadado jefe de la mafia la estaba mirando como si fuera lo más precioso que había visto en su vida. Lorenzo, bip, bip, bip. Una alarma estridente y ensordecedora destrozó el silencio del ático. Luces de emergencia rojas comenzaron a parpadear por el techo. La mano de Lorenzo se desprendió del rostro de Chloe, reemplazada instantáneamente por el asesino despiadado que Chloe había visto en el callejón. Lorenzo la tomó del brazo y la sacó de la silla. ¿Qué es?, gritó Chloe por encima del ruido. Una alarma de intrusión perimetral, rugió Lorenzo, arrancando un panel oculto de la pared para revelar una caja fuerte biométrica. Lorenzo presionó el pulgar contra el escáner y sacó una escopeta táctica y 2 pistolas. Lorenzo se metió una de las pistolas en la cinturilla de los pantalones de chándal y amartilló la escopeta. Richard Crane conoce este refugio, dijo Lorenzo, con la mandíbula apretada en una línea sombría. Sabe que te traje aquí. No están esperando hasta mañana. Rossi nos está atacando ahora mismo. Antes de que Chloe pudiera procesar el terror, una enorme explosión sacudió el edificio,
volando las pesadas puertas de roble dobles del ático completamente de sus bisagras. El humo y el polvo de yeso se extendieron por el salón, y el pesado sonido metálico de botas tácticas resonó en el pasillo. Escóndete detrás de la isla de cocina. No te muevas. No hagas ningún ruido, ordenó Lorenzo, colocándose frente a Chloe. Su cuerpo era literalmente un escudo entre ella y el humo. La chica torpe había encontrado al traidor. Pero ahora el traidor los había encontrado a ellos. El aire en el ático se llenó instantáneamente con el olor ácido del explosivo C4 y el yeso pulverizado. A través del humo, las luces rojas de emergencia pintaban el salón con destellos violentos y caóticos. Al suelo, rugió Lorenzo sobre el zumbido en los oídos de Chloe. Lorenzo amartilló un cartucho en la escopeta táctica. El sonido clac-clac cortó la neblina. 3 hombres entraron por el umbral destruido de la puerta. No llevaban ropa de calle. Llevaban equipo táctico y portaban subfusiles con silenciador. Richard Crane había utilizado los fondos corporativos robados para contratar mercenarios de primer nivel. El primer hombre ni siquiera tuvo tiempo de levantar su arma. Lorenzo disparó. El ensordecedor estruendo de la escopeta en el espacio cerrado fue físicamente doloroso, pero el mercenario fue despedido hacia el pasillo como si lo hubiera golpeado un tren de carga. Flanqueo por la derecha, gritó uno de los hombres restantes. Las balas destrozaron el mármol de la isla de cocina donde Chloe estaba acurrucada. Trozos de piedra llovieron sobre su pelo y sus hombros. Chloe cerró los ojos con fuerza, presionando las manos sobre los oídos, intentando hacerse lo más pequeña posible. Esto no era una película. El mármol vibrando contra su espalda era real. El calor de las balas que zumbaban sobre su cabeza era real. Lorenzo cayó sobre una rodilla, disparando 2 veces más. Otro mercenario cayó. Pero un tercero se movía rápidamente a lo largo de la pared de ventanas de piso a techo, intentando encontrar el punto ciego de Lorenzo. Chloe abrió los ojos. Desde su posición en el suelo, podía ver las pesadas botas de combate del mercenario pisando los restos destrozados de una mesita de café de cristal. El mercenario levantaba su arma, apuntando directamente a la nuca de Lorenzo. Lorenzo estaba recargando, sus dedos moviéndose con una precisión letal y practicada. Pero iba a llegar un segundo tarde. Lorenzo, gritó Chloe. Chloe no pensó. Su cuerpo se movió por puro instinto impulsado por la adrenalina. Agarró lo más pesado que tenía a su alcance, una cazuela de hierro fundido que estaba en el estante inferior de la isla, y la lanzó por el suelo con todas sus fuerzas. Porque era Chloe, su puntería fue terrible. La pesada olla de hierro no golpeó al mercenario. En cambio, se estrelló directamente contra el pilar de acero del enorme estante de vinos personalizado que forraba la pared del comedor. La integridad estructural cedió al instante. Con un sonido como el derrumbe de un glaciar, 300 botellas de vino tinto de cosecha y las pesadas repisas de roble cayeron estrellándose. La avalancha de cristal y líquido golpeó al mercenario, sepultándolo bajo cientos de kilos de escombros y empapando el suelo con lo que parecía un mar de sangre. El hombre cayó, su arma disparándose de forma errática hacia el techo, destruyendo la gran araña de luces. Lorenzo se giró bruscamente, con la escopeta apuntada, solo para ver la amenaza inminente neutralizada por una montaña de gabinetes destrozados. Lorenzo miró los escombros, luego bajó los ojos hacia Chloe, que miraba sus manos con incredulidad. Fallé, susurró Chloe, con la voz temblando. Eres la fuerza de la naturaleza más bellamente destructiva que he conocido jamás, dijo Lorenzo, levantándola de la cintura. Tenemos que movernos. Eso era solo la vanguardia. Lorenzo la arrastró hacia la parte trasera del ático, por un estrecho pasillo lleno de arte moderno. Al final del pasillo había una pesada puerta de acero reforzado. Lorenzo presionó el pulgar ensangrentado contra un escáner y la puerta se abrió con un siseo, revelando un ascensor privado dedicado. Entra, ordenó Lorenzo, empujándola adentro de la caja revestida de acero. ¿Y tú?, dijo Chloe en pánico, agarrando el brazo de Lorenzo cuando intentó retroceder hacia el pasillo. Tengo que iniciar el borrado de los servidores. Si Richard Crane pone sus manos en los discos físicos del estudio, se adueña de las rutas marítimas globales. Estaré 30 segundos detrás de ti. No, Lorenzo. Por favor, te van a matar.
Lorenzo se detuvo, enmarcando el rostro manchado de polvo de Chloe entre sus manos. Sus pulgares limpiaron el polvo de las mejillas de Chloe. La violencia de sus ojos había desaparecido, reemplazada por una posesión feroz e innegable. Sobreviví 32 años en la mafia siciliana, Chloe. No voy a morir la noche que finalmente encontré a la única persona por la que vale la pena seguir vivo. B. Lorenzo pulsó el botón de descenso y dio un paso atrás. Las puertas de acero se cerraron, separándola de su vista. El ascensor descendió en un silencio que revolvía el estómago. Chloe se dejó caer al suelo, envolviéndose los brazos alrededor de las rodillas, sollozando en el tejido oversize de su camiseta. Durante 2 minutos aterradores, estuvo completamente sola en la oscuridad. Cuando las puertas finalmente se abrieron con un pitido, estaba en el garaje de aparcamiento subterráneo. Dominique Russo estaba allí, con un fusil de asalto humeante en las manos, rodeado de los cuerpos de 4 hombres de Rossi. Un Mercedes blindado negro estaba en marcha detrás de él. ¿Dónde está? Ladró Dominique, con los ojos muy abiertos de pánico. ¿Dónde está Enzo? Antes de que Chloe pudiera responder, una tremenda explosión sacudió los cimientos del edificio. El polvo llovió del techo de concreto del garaje. El ático acababa de detonar. No respiró Chloe, con las piernas cediendo bajo ella. Dominique la agarró y la arrastró hacia el coche. Tenemos que irnos ahora. No podemos dejarlo, gritó Chloe, luchando contra el agarre de Dominique, con los pies descalzos resbalando en el concreto. De repente, la pesada puerta metálica de la escalera de emergencia se abrió de golpe. Lorenzo salió tambaleándose. Tenía el pecho agitado. Su camisa blanca estaba manchada de hollín y sangre. Y llevaba debajo del brazo un pesado disco de servidor negro. Parecía un demonio saliendo del infierno. Chloe no esperó a que Dominique la soltara. Se liberó y corrió por el garaje, lanzándose a los brazos de Lorenzo. Lorenzo soltó el disco del servidor y la atrapó, levantándola del suelo. Lorenzo enterró el rostro en el cuello de Chloe, sosteniéndola con tanta fuerza que apenas podía respirar. Pero a Chloe no le importó. Lorenzo estaba vivo. Estoy aquí, piccola, ronroneó Lorenzo, con la voz ronca. Estoy aquí. 48 horas después, el piso 48 de Moretti Logistics estaba prístino. El cristal estaba pulido, el mármol brillaba y el silencio había vuelto. Pero era un tipo diferente de silencio. Era el silencio de una trampa esperando cerrarse. En la gran sala de juntas ejecutiva, Richard Crane estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba. Lucía una sonrisa arrogante e intocable, flanqueado por Matteo Rossi y 3 altos capitanes de la mafia que habían decidido cambiar de bando. Es una tragedia, decía Richard con suavidad, ajustándose la corbata de seda. La repentina muerte de Lorenzo en la fuga de gas de su residencia en Tribeca es un golpe enorme para la organización. Sin embargo, el negocio de los puertos debe continuar. Como su garante legalmente designado, activo la cláusula de sucesión. El señor Rossi asumirá como jefe provisional de logística. Acepto esta pesada carga, sonrió Rossi, recostándose en el lujoso sillón de cuero. Primera orden del día, duplicamos las tarifas de tránsito en las líneas de Brooklyn. No vas a duplicar nada, Matteo. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron de par en par. El color se esfumó instantáneamente del rostro de Richard Crane. El bolígrafo en su mano repiqueteó sobre la mesa. Lorenzo Moretti entró en la habitación. Vestía un impecable traje de 3 piezas azul medianoche. Parecía un rey regresando a reclamar un trono robado. El aire en la habitación se convirtió en hielo. Pero no era solo Lorenzo quien comandaba la sala. Caminando exactamente un paso detrás de él estaba Chloe Jenkins. Ya no llevaba abrigos de segunda mano ni mocasines gastados. Vestía una falda de lápiz gris pizarra a medida y una blusa de seda carmesí que gritaba poder. Su cabello estaba perfectamente arreglado y sostenía una elegante tablet de cuero. Parecía aterradoramente competente. Dominique Russo entró detrás de ellos, cerrando las puertas de la sala de juntas con llave. El clic resonó como una guillotina cayendo. Enzo, tartamudeó Richard, con la voz quebrándose. Gracias a Dios. Las noticias decían que
Las noticias dijeron lo que yo les pagué para decir, Richard, interrumpió Lorenzo, con la voz cayendo a ese registro letal y silencioso. Lorenzo caminó lentamente alrededor de la mesa. ¿De verdad pensaste que unos pocos pistoleros a sueldo y una bomba podían arrebatarme mi ciudad? Rossi se puso de pie, con la mano metiéndose dentro de la chaqueta. La pistola de Dominique ya estaba apuntando al centro de la frente de Rossi antes de que el hombre pudiera siquiera desenfundar. Siéntate, Matteo, ordenó Lorenzo suavemente. Rossi se hundió lentamente de vuelta en su silla, sudando profusamente. Lorenzo se detuvo detrás de la silla de Richard Crane. Se inclinó hacia adelante, colocando ambas manos sobre la mesa. Usaste a mi propio contador para saquear mi dinero. Usaste las credenciales de mi propio abogado para crear una empresa pantalla. Casi lo consigues. Lorenzo, por favor, sé razonable. Puedo explicarlo. No necesito que me lo expliques, dijo Lorenzo. Levantó la vista. Señorita Jenkins, el escenario es suyo. Chloe dio un paso al frente. No tropezó. No dejó caer la tablet. Su corazón latía con fuerza, pero sintió los ojos de Lorenzo sobre ella, anclándola. Chloe comenzó a hablar con voz firme y clara, proyectándose por toda la habitación silenciosa. A las 4 de la mañana de ayer, obtuve acceso a las cuentas maestras de Bitman and Low Equities. Porque el señor Crane usó una clave de encriptación notablemente perezosa, el nombre de su perro y su fecha de nacimiento, Yuri pudo redirigir los $2 millones robados de vuelta al fondo operativo principal de Moretti Logistics. Richard Crane jadeó y se lanzó hacia su laptop. No pudiste. La autenticación de 2 factores estaba vinculada a tu teléfono corporativo, continuó Chloe fríamente, que Dominique desactivó a través de la red del proveedor. Además, me tomé la libertad de compilar un expediente detallado de cada soborno ilegal que el señor Rossi ha pagado a funcionarios portuarios durante los últimos 5 años, financiado por la empresa pantalla del señor Crane. Lo envié a la oficina de campo del FBI hace 10 minutos. El silencio en la habitación era absoluto. Chloe acababa de desmantelar un golpe mafioso multimillonario con una tablet y aritmética básica. Rossi la miró, con odio puro en los ojos. Eres mujer muerta. ¿Me oyes? Mujer muerta. Lorenzo se movió tan rápido que fue un borrón. Agarró a Rossi por la garganta, sacando al enorme hombre de su silla y estampándolo de cara contra la mesa de caoba. Si alguna vez vuelves a mirarla, susurró Lorenzo al oído de Rossi, con los ojos ámbar ardiendo con una furia demoníaca, te arrancaré los ojos. Dominique, llévalos al sótano. Aquí terminamos. Dominique levantó a Rossi. 2 de los hombres leales de Lorenzo entraron a la habitación, arrastrando a un Richard Crane lloroso fuera de la sala. En un minuto, la sala de juntas estaba vacía, con Lorenzo y Chloe solos. Las pesadas puertas se cerraron. La adrenalina fue drenándose lentamente del sistema de Chloe. Sus rodillas de repente se sentían como agua. Chloe soltó un aliento tembloroso y dejó la tablet sobre la mesa. Lo logré, susurró Chloe. Sí, dijo Lorenzo. Lorenzo se acercó a ella, con su intensa mirada suavizándose por completo. Lorenzo se detuvo a pocos centímetros de distancia, mirándola desde arriba con una mezcla de reverencia y deseo ardiente. Salvaste mi empresa. Salvaste mi vida. 2 veces. Entonces dijo Chloe, mirando sus nuevos zapatos de diseñador, sintiéndose de repente tímida. Esto significa que mi periodo de prueba terminó. Porque Brenda de la agencia va a querer una evaluación. Lorenzo soltó una risa grave y profunda. Una risa que hacía tiempo no se escuchaba en esa oficina. Lorenzo extendió la mano, envolviendo su fuerte brazo alrededor de la cintura de Chloe y apretándola contra su pecho. Estás despedida, Chloe, murmuró Lorenzo, con los labios suspendidos a escasos centímetros de los suyos. La respiración de Chloe se cortó. Despedida. No me acuesto con mis secretarias, susurró Lorenzo, su pulgar rozando el labio inferior de Chloe. Malo para los negocios. ¿Y qué soy yo ahora?, preguntó Chloe, con el corazón acelerado mientras miraba hacia los ojos dorados de Lorenzo. Eres mía, declaró Lorenzo suavemente, inclinándose hacia adelante. Mi socia, mi reina, la única persona en el mundo que puede romper mi cristal.
derramar mi espresso y robar mi corazón en la misma semana. Cuando sus labios finalmente encontraron los de Chloe, fue la colisión de dos mundos completamente diferentes. Fue feroz, consumidor y perfecto. Chloe cerró los ojos, fundiéndose en el beso, sabiendo que había entrado en la guarida del león para pagar una deuda, pero había terminado siendo dueña del reino entero. Y mientras la mano de Lorenzo se enredaba en su cabello, atrayéndola más cerca, el codo de Chloe golpeó la mesa, haciendo caer una pila de manifiestos portuarios altamente clasificados al suelo. Los papeles se dispersaron por todas partes. Lorenzo rompió el beso, mirando hacia abajo, al desastre. Luego miró a Chloe, con una sonrisa impotente y adoradora extendiéndose por su rostro. «Los recojo yo», susurró Chloe, con las mejillas ardiendo de un rojo intenso. «Déjalos», dijo Lorenzo, jalándola de vuelta hacia él. «El imperio puede esperar». El encanto torpe y la mente afilada como una navaja de Chloe te ganaron el corazón. Desde derramar espresso hirviendo sobre un despiadado jefe de la mafia hasta desmantelar un golpe corporativo multimillonario en una camiseta oversize, esta historia demuestra que a veces los mayores agentes de cambio no llevan capas. Llevan mocasines gastados y tropiezan con alfombras. Si te enamoraste de este viaje lleno de peligro, traición y un romance que literalmente esquivó balas, no te lo guardes para ti. Dale me gusta para mostrar tu apoyo a la imparable unión de Chloe y Lorenzo. Comparte este vídeo con tus amigos que adoran un romance mafioso picante y lleno de acción donde la chica subestimada salva el día. Y si quieres más historias emocionantes de vida real con giros, tensión y épicas historias de amor, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¿Qué habrías hecho tú en los zapatos de Chloe?